Antes de empezar, nada más, mientras afinan allá, nada más les quiero hacer notar el poder de Dios en las vidas transformadas. No sé si se percataron, pero hubo algo especial en estos testimonios. El Señor está obrando entre nosotros, hermanos, y Él es el que cambia estas vidas. En Colosenses 1:6 dice que este evangelio que ha llegado hasta nosotros, que en todo el mundo está dando fruto y creciendo, y hasta viene la palabra constantemente está dando fruto y creciendo en todo el mundo. Y luego dice, y así también lo está haciendo en ustedes, desde que oyeron la palabra de Dios y conocieron la gracia de Dios. Y esta mañana fuimos testigos de cómo este evangelio está dando fruto entre nosotros y transformando vidas de personas que no querían venir, de otros que vinieron a fuerzas, de otros que habían hecho pactos con sus esposas o familias para no hablar del evangelio. Pero nada puede detener el evangelio. Así que ahora vamos a abrir la palabra, que es la que nos sigue transformando, y ahorita vamos a leerla. Primero les voy a pedir que se imaginen algo conmigo, y algo que por desgracia es muy común, tanto en nuestra ciudad como en nuestro país y en toda Latinoamérica. Imagínense a una persona que se pasa la vida cruzando de manera ilegal a Estados Unidos y que trabaja allá sin documentos, maneja vehículos sin licencia, viola todas las leyes de aquel país y lo han arrestado y deportado montones de veces, pero él está aferrado a seguir viviendo de la misma manera, sin importarle las consecuencias. Y ahora supongan conmigo que un presidente de Estados Unidos se entera de su caso y que este presidente, por alguna razón inexplicable, le perdona todas sus infracciones a todas las leyes que ha cometido en aquel país y le concede la ciudadanía americana y le ofrece un excelente trabajo y hasta le regala un lugar donde vivir y un automóvil. Si ustedes hablaran con esa persona meses después de haber recibido todas estas inexplicables e inmerecidas bendiciones, y si le preguntaran, ¿cómo vives ahora?, ¿qué esperarían escuchar? ¿Cuál sería la respuesta racional, si es una persona racional? ¿Esperarían escuchar que todavía cruza por el río? ¿O que a veces cruza por el desierto y se anda escondiendo cada vez que ve la migra? Pues no, ¿verdad? Esperaríamos escuchar que su manera de vivir es totalmente diferente. ¿Por qué? Pues por las bendiciones que le concedieron. Pues algo muy parecido nos sucedió a todos los que ahora somos de Cristo, a todos los que formamos parte de la comunidad que Él compró con su sangre. Y Pablo nos cuenta nuestra propia historia en el libro que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a continuar con la serie de la comunidad del Evangelio. Y el mensaje de hoy se titula La manera de vivir de la comunidad del Evangelio, que ya hemos estado viendo algunos aspectos de la manera de vivir, pero en los primeros 11 capítulos del libro de Romanos, les digo esto para que entiendan bien el mensaje. Los primeros 11 capítulos de Romanos son una exposición a fondo de cuál era nuestra condición de rebeldes y pecadores delante de Dios y de la gracia, de la misericordia que Dios tuvo para con nosotros. Y luego, a partir del capítulo 12, que es lo que vamos a leer, Dios nos declara cómo debemos vivir los que hemos recibido esta misericordia que explicó en detalle los primeros 11 capítulos. Así que vamos a hablar de eso, de la manera de vivir de la comunidad
del Evangelio, parte 1. Vamos a terminar la próxima semana. Y nuestro texto serán los primeros 8 versículos del capítulo 12 de Romanos. Abran su Biblia, por favor, en Romanos 12. Lo primero que vamos a encontrar en este pasaje es que la manera de vivir de los que somos de Cristo, en los primeros 2 versículos, debe ser dedicando todo nuestro ser a Dios. Ese va a ser mi primer punto. ¿Cómo debe ser nuestra manera de vivir? A la luz de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Número 1, dedicando todo nuestro ser a Dios, a Cristo. Una de las características sobresalientes de las cartas del apóstol Pablo es que, si ponen atención, en la mayoría de ellas Pablo combina la doctrina con el deber, la creencia con la conducta, y por lo general empieza sus epístolas con una profunda enseñanza y luego viene una fuerte exhortación a vivir de manera congruente con eso que nos acaba de decir, con eso que nos acaba de enseñar, con esas verdades que nos acaba de declarar. Algunos teólogos se refieren a este estilo de Pablo de esta manera. Dicen, Pablo primero nos da los indicativos y luego los imperativos. ¿Qué son los indicativos? Nos dice lo que Dios ya hizo a través de Jesucristo por ustedes y por mí. Y luego los imperativos son lo que Dios quiere que nosotros hagamos, la manera en la que quiere que vivamos. ¿Por qué? Porque Él ya hizo muchas otras cosas a favor nuestro. Y lo que Dios nos comunica por medio de Pablo, y nos lo repite varias veces para que nunca se nos olvide, es que la vida cristiana brota, la vida cristiana nace de las verdades cristianas. Nuestra conducta brota de nuestra creencia y no al revés. En otras palabras, como que Pablo, al escribir sus epístolas de esa manera, nos está diciendo, puesto que las cosas que les acabo de declarar son ciertas, esta es la clase de personas que ustedes deben ser. Y van a encontrar esta manera de escribir de Pablo en Romanos, en Colosenses, en Efesios, en Primera y Segunda de Tesalonicenses, en Filipenses. Primero nos dice todo lo que Dios ya hizo por nosotros a través de Jesucristo, en la mitad o a veces en mucho más de la mitad de la carta. Aquí en Romanos 11 capítulos los dedica a declararnos lo que Cristo hizo por rebeldes, por perdidos y enemigos de Dios como éramos nosotros. Y luego dedica 5 capítulos a decirnos cómo espera Dios que vivamos. Así que vamos a empezar con los primeros 2 versículos de Romanos 12. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y aquí es importante notar la frase con la que empieza Pablo esta sección de la carta. ¿Qué les dije que es esta sección de la carta? Es la parte en la que nos dice cómo vivir. Ya nos explicó todo lo que Cristo hizo, todas las verdades, las bondades, el sacrificio, la misericordia, la compasión que tuvo de nosotros. Y aquí, ¿cómo empieza? Para cambiar de tema y decirnos que ahora se trata de nuestra manera de vivir. Empieza con esta frase: por consiguiente, por lo tanto. ¿Y qué quiere decir esa frase o por qué la usa? ¿Saben por qué la usa? Porque esa frase conecta lo que nos va a decir a partir de este capítulo con todo lo que nos acababa de decir anteriormente.
¿Y cómo terminó el capítulo 11? Voy a leerles los últimos 4 versículos. Dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables, dice, son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Porque de él, por él y para él son todas las cosas. Por lo tanto, hermanos, nos exhorta Pablo a algo. ¿A qué? Por lo tanto, dice, os ruego. Y no es nada más una súplica. Esa palabra quiere decir, os urjo, os exhorto a que se unan a mí. ¿A qué? A presentar sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Y luego viene lo más importante de este pasaje. Nos da la razón por la que debemos hacer eso. Por las misericordias de Dios, presenten sus cuerpos. ¿Y por qué creen que usa plural? ¿Por qué dice por las misericordias de Dios? Pues porque es verdad que sus misericordias son muchísimas para con nosotros. De hecho, el Salmo 106, si algún día lo leen con calma, van a ver que se menciona una frase bien hermosa ahí. Dice 2 veces, dice: el pueblo de Israel se olvidó de la muchedumbre de tus misericordias. Y luego más adelante dice: Señor, ayúdame a acordarme de la muchedumbre de tus misericordias. Por eso Pablo usa el plural. En Lamentaciones capítulo 3, un pasaje muy conocido, que nos dice la palabra en los versículos 22 y 23, no lo voy a leer, nada más les voy a explicar. Ahí dice que sus misericordias son nuevas cada día, nunca fallan sus misericordias y jamás terminan. A lo largo del capítulo 11 de Romanos, Pablo ha estado exponiendo en detalle, ¿qué creen? Y no nada más a lo largo del capítulo 11, a lo largo de los 11 capítulos, pero como que en el 11 lo enfatiza y lo profundiza. ¿Y de qué creen que ha estado hablando en toda la carta de Romanos hasta este punto? De las misericordias de Dios. De hecho, el evangelio que ha explicado a fondo es la mayor demostración de misericordia que Dios ha tenido para con nosotros, para con pecadores inexcusables, inmerecedores, al dar a su Hijo para morir por nosotros, al justificarnos gratuitamente por medio de la fe, al enviar a su Espíritu a darnos vida y a morar en nosotros, y al adoptarnos como hijos suyos a quienes éramos sus enemigos. La exposición más completa o el tratado más completo del Evangelio son los primeros 11 capítulos de Romanos. No hay nada en todo el Nuevo Testamento que se le compare. Y el aspecto más relevante del Evangelio, ¿cuál creen que es? El amor y la misericordia de Dios. La palabra clave en esa sección de Romanos es la palabra misericordia. En Romanos 9:16, Pablo deja bien claro que la salvación no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y noten ahí en el capítulo 11, váyanse un poquito más atrás de lo que acabo de leer, a los versículos 30 al 32. Dice: pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, está hablando de los judíos, así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a ustedes
también a ellos ahora les sea mostrada misericordia, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. ¿Por qué se bautizaron todos nuestros hermanos ahorita? ¿Por qué fueron transformadas sus vidas? ¿Por qué ya no quieren vivir igual? ¿Por qué ya no son los mismos? ¿Por qué ahora aman a Cristo y quieren ser sus discípulos? Por misericordia. Pablo estaba profundamente impactado, estaba conmovido por lo que acababa de escribir en los primeros 11 capítulos. Y el Espíritu Santo lo estaba guiando a decirnos cuál es la voluntad de Dios para nosotros, que hemos recibido esa misma misericordia. ¿Y qué quiere Dios de nosotros? Pues por medio de Pablo nos exhorta a vivir de cierta manera. ¿Por qué? Porque no existe mayor incentivo o mayor motivación para una vida santa que la contemplación de la misericordia de Dios. Y lo que nos debemos preguntar, hermanos, es qué tanto contemplamos, qué tanto apreciamos y qué tanto agradecemos su misericordia, ustedes y yo, cada día de nuestras vidas. Y no nada más su misericordia mayor o más relevante, que es la salvación que nos concedió, la reconciliación, el perdón, la justificación, la adopción. Eso es lo máximo, nada se compara a eso. Pero misericordias en todas las demás áreas de nuestras vidas. ¿A cuántos de ustedes se les derrumbó su casa totalmente por las lluvias esta semana? ¿Cuántos de ustedes no pudieron dormir una noche entera porque estaba goteándose toda la casa? ¿Cuántos de ustedes ya no tienen ropa porque se les arruinó? Ninguno, ¿verdad? ¿Por qué creen? Por la misericordia de Dios, nada más. Un autor lo dijo de una manera muy acertada. Dijo: en el Nuevo Testamento la religión es gracia y la conducta es gratitud. ¿Y a qué se refiere? Que en el Nuevo Testamento la relación con Dios, que es la religión, es gracia, es por pura gracia, que trae con ella misericordia. Y la conducta de los que apreciamos esa gracia y esa misericordia, la conducta es gratitud, una vida transformada. ¿Y cómo nos llama Dios a vivir por las misericordias de Dios? Pues presentando nuestros cuerpos a Él y siendo transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Es decir, dedicándole todo nuestro ser a Él, todo nuestro ser, tanto lo externo como lo interno, lo tangible como lo intangible, lo que se ve y lo que no se ve. Dios no acepta una devoción parcial, una dedicación parcial o a medias de nuestra parte. De hecho, el Señor Jesucristo dijo: el que no es por mí, contra mí es. No, nunca nos va a aceptar que lo sigamos a medias. Y veamos primero lo que tiene que ver con nuestros cuerpos. Os ruego que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí Pablo está usando una imagen del Antiguo Testamento. Se está refiriendo a los sacrificios de animales que se hacían en el Antiguo Testamento. Y si platican con los hermanos que están tomando el curso del Antiguo Testamento ahorita y les preguntan ustedes: ¿y qué simbolizaban esos sacrificios? ¿Por qué el Señor exigía que quemaran borreguitos y quemaran chivos y quemaran becerros? ¿Saben qué simbolizaba? Porque se tenían que quemar y quemar totalmente. Simbolizaba la dedicación total de una vida entregada a Dios. Ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo no significa que le dediquemos nada más las partes de nuestros cuerpos que creemos que son las más limpias o con las que lo ofendemos menos. No significa eso.
significa entregarle todo tu ser, todo tu cuerpo, tus ojos, tus oídos, tus manos, tu boca, tus pies. En el capítulo 3 de este mismo libro, Pablo expone muy a fondo la depravación humana, o sea, nuestra depravación. Y deja muy claro que esta depravación humana, ¿saben cómo se manifiesta? A través de nuestros cuerpos. Se manifiesta por medio de lenguas que practican el engaño, por medio de labios que esparcen veneno, por medio de bocas llenas de odio y amargura, de pies presurosos para derramar sangre, de ojos que se apartan de Dios tras los ídolos. Todo eso lo hacemos con el cuerpo. Claro, brota de adentro, pero lo hacemos con el cuerpo. Y por eso también la santidad a la que Dios nos llama se debe manifestar a través del cuerpo. Dios nos llama a presentar las diferentes partes de nuestro cuerpo, no al pecado como instrumentos de iniquidad, dice en Romanos 6, sino a Dios como instrumentos de justicia. Y cuando lo hagamos, se va a notar porque nuestros pies andarán en los caminos de Dios. Nuestros labios hablarán la verdad y esparcirán el evangelio. Nuestras lenguas traerán salud. Nuestras manos levantarán a los caídos. Nuestros brazos abrazarán a los despreciados. Nuestros oídos escucharán a los afligidos y los ayudarán. Y nuestros ojos mirarán con humildad y con fe a nuestro Dios. ¿Y con qué hacemos todo eso? Con las manos, los ojos, la boca, los pies, con nuestros cuerpos. Noten que no se trata de presentar nuestros cuerpos en algún ritual religioso. Esto no es cosa de rituales. Se trata de cosas concretas, cotidianas, del diario vivir que hacemos por el bien de los demás. Y tampoco se trata como algunos piensan, y si alguno aquí piensa así, quíteselo de la cabeza. Tampoco se trata de, es que yo le entrego al Señor mi corazón, lo amo con todo mi corazón, entonces ya lo que haga con mi cuerpo no tiene tanta importancia. ¿Por qué? Porque para el Señor lo que importa es lo de adentro. Pues no, aquí estamos viendo que para el Señor también le importa tu cuerpo, porque te rescató todo, te limpió todo, te redimió, te justificó, te regeneró todo. Pablo deja bien claro que Dios requiere que le dediquemos todo nuestro ser, y dedicarle nuestros cuerpos es un acto de adoración. Por eso dice ahí, es nuestro culto racional. Racional se refiere a que es lo más sensato que podemos hacer. ¿Por qué? Por las misericordias tan infinitas, incomprensibles, incomparables que Él ya tuvo por nosotros. Ninguna adoración a Dios es aceptable ni es racional si es solo algo interior, algo abstracto, algo místico, como lo hicieron los monjes en una época que se iban a las cuevas de Egipto a vivir para apartarse del mundo y decían, yo aquí sí voy a ser santo. ¿Por qué? Porque me voy a apartar totalmente del mundo y voy a estar en una cueva nada más contemplando a Dios. Eso no es ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, porque el Señor también nos llamó a ser sal y luz en el mundo, no en las cuevas. Y solo cuando le entregamos todo nuestro cuerpo con actos concretos de servicio y de amor, como lo vamos a ver ahorita, hacia los demás, solo así demostraremos que lo amamos como Él nos dice que lo amemos, con todas nuestras fuerzas, no nada más con toda la mente, y aquí lo menciona y lo vamos a ver ahorita, pero también con todas nuestras fuerzas. Fíjense, ni aun nosotros, siendo pecadores, imperfectos, aunque ya somos redimidos, ¿verdad? Perdonados,
apartados para Dios. Pero ni aún nosotros, hermanos, aceptamos que nuestros seres queridos nos amen solo con lo de adentro. Imagínense que a una esposa le llegara un día el viejo y le dijera, no vieja, se oye muy feo, esposa, de aquí en adelante te voy a amar solo con el corazón, con todo mi corazón, pero solo con el corazón. No te voy a decir ya ninguna palabra bonita, no voy a expresar emociones por ti, no voy a manifestar cosas a través de mis manos o de mis pies de amor o de romance. ¿Por qué? Porque te estoy amando con lo más importante, que es solo acá adentro, con el corazón. ¿Saben qué le contestaría una esposa a ese viejo? Ah, sí, viejo, pues déjame decirte, entonces de aquí en adelante yo te voy a cocinar solo con el corazón. Te voy a planchar solo con el corazón. Te voy a servir solo acá adentro. Ni nosotros aceptamos ese tipo de devoción, pues mucho menos Dios. Y ahora te pregunto, ¿le has presentado al Señor todos los miembros de tu cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Él? Como una manera de adorarlo, igual que venir a la iglesia y que leer la Biblia o que compartir el Evangelio. ¿O te has reservado algún miembro de tu cuerpo? A lo mejor te lo has reservado por motivos egoístas, porque dices, es que si le entrego esto, ya no voy a poder ver el programa que me gusta. O ya no voy a poder meterme a los sitios de internet que me causan placer. O si le entrego mis palabras, ya no voy a poder hablar cosas que antes hablaba de las personas. Si le entrego mis manos, ya no voy a poder ser áspero. O a lo mejor no le entregas todo tu cuerpo por temor, porque piensas que si lo haces, las personas van a abusar de ti. O por orgullo, porque piensas que a lo mejor se van a burlar o van a decir que eres muy débil. Pero el Señor nos llama a entregarle todo nuestro cuerpo en sacrificio vivo como un acto de adoración, porque Él entregó todo por ti. ¿Y cómo quiere Dios que lo amemos con todo nuestro ser? Fíjense, no nada más con el cuerpo. Quiere que lo amemos con todo el ser, y claro que también incluye nuestras mentes. Y esto está en el versículo 2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Presentar nuestros cuerpos a Dios, hermanos, solo será posible si ponemos en práctica este versículo 2. ¿Por qué? Porque la presentación de lo físico, de lo exterior, debe brotar de la dedicación de lo interior, de lo intangible. Solo si cambiamos nuestra manera de pensar, puede cambiar nuestra manera de vivir. Nuestra tendencia natural es contraria a lo que Dios espera de nosotros. Ya lo hemos estado viendo en las últimas semanas. Amar como se nos trajo las 2 últimas semanas. Perdonar como Dios nos lo manda. Tolerar, tener compasión a los que nos han ofendido. Es totalmente contrario a nuestra manera de pensar. Pero el Señor, a través de toda la Biblia, siempre nos llama a ser diferentes a como piensa el mundo, a como piensa el resto de las personas. Él nos manda a no dejarnos moldear, influir, controlar por la cultura que nos rodea, que siempre nos está presionando, y más en nuestros días. Y estamos muy cerca, hermanos, de empezar a pagar un precio por no estar de acuerdo con lo que el mundo promueve y por no estar de acuerdo con las leyes que nos van a exigir cumplir. ¿Y cuál va a ser el precio? No lo sé.
Les voy a dar varios ejemplos de cómo el Señor a través de toda la historia le ha dicho a su pueblo: apártense, no se amolden, no se dejen influir, no se dejen adaptar por lo que los rodea. Cuando los israelitas iban rumbo a la tierra prometida, Dios les habló por medio de Moisés y les dijo: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, donde acababan de salir, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a donde yo os llevo. Y luego, cuando ya estaban adentro de la tierra prometida, les dijo en Segunda de Reyes, no lo lean, no lo vean, yo lo leo. Dice: fueron en pos de las naciones que los rodeaban, respecto de las cuales el Señor les había ordenado que no hicieran como ellas. Y siglos después, fíjense qué duros de corazón, nosotros así somos también. Siglos después, cuando ya estaban en el exilio en Babilonia, por medio del profeta Ezequiel, Dios les dice: porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis ejecutado mis ordenanzas, sino que habéis obrado conforme a las costumbres de las naciones que los rodean. ¿Qué tanto obras tú conforme a las costumbres de tus compañeros de clase, joven, estudiante? ¿O qué tanto obras tú conforme a las costumbres de tus compañeros de trabajo? Etcétera, etcétera. Y luego el Señor Jesucristo, cuando vio la falsa devoción de los fariseos y de los paganos en el Sermón del Monte, y esto fueron otros 500 años después, les dijo a los discípulos: no se hagan semejantes a ellos. Y ahora Pablo nos dice lo mismo a ustedes y a mí, que no nos conformemos a este mundo, y usa verbos que denotan una constancia en nuestra resistencia. Cuando dice: no os adaptéis a este mundo, nos está diciendo: resistan y sigan resistiendo. Y luego cuando nos dice: y transfórmense renovando su mente, en el griego los verbos son constantes. Es como si nos estuviera diciendo: transfórmense y sigan transformándose. ¿Cómo? Por medio de la renovación de su mente. No paren. Esto es para toda la vida. ¿Saben cuál es el problema con nosotros, los seres humanos? Que somos imitadores por naturaleza. Necesitamos un modelo que copiar. Por eso hay tantos dichos tan famosos, ¿verdad? El que se junta con lobos aprende ¿a qué? A aullar. Dime con quién andas y te diré quién eres. Porque copiamos, nos dejamos influenciar por los que nos rodean. Y como necesitamos un modelo a quien copiar, solo existen dos modelos en la vida. Uno es este mundo, lo que te ofrece el mundo. Todos los días, en la tele, en los periódicos, en el internet, en las noticias, en tus compañeros de trabajo, en tus compañeros de escuela, en tus amigos que no conocen a Cristo. Todo lo que ellos te ofrecen es el modelo del mundo. Y el otro modelo, ¿saben cuál es? La voluntad de Dios, que siempre es buena, aceptable y perfecta. Y estos dos sistemas de valores son totalmente incompatibles, chocan entre sí, están en directa oposición el uno con el otro, en todas las áreas, ya sea que hablemos del propósito de la vida. ¿Qué piensa el mundo? ¿Para qué es la vida? Pues para ser feliz, para divertirse. Nosotros sabemos que la vida es para darle gloria a Dios. Si hablamos de cómo medir la grandeza, cómo la mide el mundo, pues en base a tu éxito, a tu dinero, a tu fama, a tu poder o posición. Pero nosotros la medimos en base a ser siervos. ¿Qué dice el mundo en cuanto al dinero? Acumula todo lo que puedas. No lo regales. Guárdalo para cuando lo necesites. ¿Y qué nos enseña el Señor? Sé generoso. De hecho, lo vamos a ver ahorita. Da para que avance el evangelio. En cuanto al sexo, en cuanto a la honestidad, a la comunidad, en todos los temas se oponen totalmente el mundo y la voluntad de Dios. ¿Cómo se lleva a cabo entonces nuestra transformación? Si vivo en este mundo que constantemente me está bombardeando para que me adapte a él, para que sea como él, para que piense como él, para que me comporte como los que me rodean, ¿cómo puedo ser transformado y resistir esa presión? Pues la respuesta es mediante la renovación de vuestra mente.
¿Y cómo renuevo mi mente? Estoy seguro que esa es la siguiente pregunta que vino a sus mentes. Aquí no lo dice de una manera explícita, pero nos lo dice en muchas otras partes de la Biblia. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Por el poder de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, que la usa para cambiarnos desde adentro. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Vean lo que dice ahí de la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios sea perfecto. Perfecto es completo, que no le falte nada, que esté enteramente preparado para toda buena obra, incluyendo la obra de resistir al mundo. Entonces, ¿cómo vamos a transformar nuestra mente? Pues necesitamos corregir nuestra mente, instruir nuestra mente, redarguir nuestra mente, enseñarle a nuestra mente. ¿Y quién va a hacer todo eso? Este libro lo va a hacer. Este libro lo hace. Este libro fue el que cambió las mentes de todos los que se acaban de bautizar y les mostró algo mejor y algo más poderoso. Les mostró la voluntad de Dios y transformó su manera de pensar y su manera de vivir. Y solo cuando nuestra mente sea renovada, vamos a poder discernir la voluntad de Dios. Fíjense qué interesante. Muchas personas quieren saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, qué quiere que haga. Y dicen, es que no sé, estoy confundido, estoy confundida, no sé qué paso dar. Pero si les preguntas, ¿y estás renovando tu mente? ¿Te estás llenando de la palabra de Dios? No, no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Ah, qué caray. Pues la palabra de Dios dice que solo renovando nuestra mente por medio de la escritura podemos discernir la voluntad de Dios y comprobar que es buena, agradable y perfecta. Nuestra transformación sucede solamente en la medida en que el Espíritu Santo toma estas verdades que Él mismo inspiró y las lleva a lo más profundo de nosotros. Las toma, las introduce, las explica, las ilumina. ¿Y saben qué hace el Espíritu Santo con la palabra? La aviva, la hace viva dentro de nosotros, de manera que nos transforma, nos cambia, nos impacta, nos da nuevas creencias, nuevos valores, nuevas esperanzas, nuevos motivos para todo lo que hacemos en la vida. Pero requerimos llenarnos de este libro consistentemente, no nada más 1 o 2 días por semana. Necesitamos que sea el estilo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque a diario el mundo te ataca, el mundo te bombardea, el mundo te presiona. Si a diario recibes esos ataques, pues yo diría que es muy racional pensar que a diario necesito el arma que me puede ayudar a resistir lo que el mundo me manda. Una mente renovada es una mente saturada de la palabra de Dios y controlada por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios. ¿Y saben por qué es tan importante esto, hermanos? Porque solo cuando nos saturemos de la palabra y empecemos a resistir al mundo, vamos a anhelar con todo nuestro ser hacer la voluntad de Dios. No nada más la vamos a discernir, sino que vamos a desear llevarla a cabo, ponerla en práctica, vivir para Él, como lo dijeron todos ellos ahorita. Lo único que puede producir ese efecto en nosotros es la palabra de Dios. ¿Y cómo es esa voluntad de Dios que vamos a poder discernir y que vamos a desear hacer? Y que además este libro nos va a dar el poder para llevarla a cabo. ¿Saben cómo es? Es buena en primer lugar. ¿Qué quiere decir que sea buena? Pues que es siempre algo que nos va a conducir al crecimiento espiritual. Siempre la Biblia te va a hacer más como Cristo.
te va a santificar, te va a fortalecer, te va a edificar, te va a iluminar, te va a dar sabiduría. Siempre va a producir algo bueno en ti y además es aceptable o agradable. Siempre va a estar de acuerdo con los propósitos de Dios para tu vida. Siempre le va a dar gloria a Dios, aunque a veces va a ser dolorosa para nosotros. ¿Qué dijo Alex ahorita de Corea? Corea es el país, Corea del Norte, el país más peligroso del mundo. Y les aseguro que ahí hay hermanos que anhelan llenarse de este libro y que por llenarse y por obedecer este libro están en la cárcel o están sufriendo persecución. Pero ellos no van a detenerse. ¿Por qué? Porque su mente ya fue renovada y porque sus cuerpos están presentados en sacrificio vivo al que dio su vida por ellos. Y también es perfecta. ¿Saben qué quiere decir? Que es completa la voluntad de Dios. No le falta nada y nada la puede mejorar. ¿Quién no anhela saber todo lo que Dios tiene para nuestras vidas? Claro que lo anhelamos. Y lo que Dios tiene para nuestras vidas está completo, no le falta nada. Y nada lo puede mejorar. Pero para poder discernirlo y hacerlo necesitamos renovar nuestra mente por medio de este libro. ¿Qué tanto crees tú que te has dejado moldear o influenciar por este mundo? ¿Saben cuál es una manera muy sencilla de darnos cuenta y de contestar esa pregunta? Una manera muy sencilla sería que todos anotáramos durante un mes cómo pasamos nuestro tiempo. Eso lo tuve que hacer yo en una compañía, en un despacho de contadores en el que trabajé en El Paso. Y nos exigían anotar cómo pasábamos cada minuto del día. A veces trabajábamos 12 horas, 14 horas y teníamos que llevar un registro de qué hacíamos cada minuto. Teníamos que decir, trabajé en cuentas por pagar, ahora trabajé en inventario, trabajé en activos fijos y así en todas las áreas. Tenía que estar anotando cada hora. Esta hora la trabajé en esto. O si en una hora trabajaba en dos cosas, tenía que anotar, fueron 20 minutos en esta área y otros 40 minutos en esta área. Así, era terrible la presión. Bueno, si nosotros lo notamos, si no a ese grado de detalle, a grandes rasgos, en qué pasas tus horas. Y si pudiéramos ver una chequera en la que se anotara en qué gastaste todo tu dinero en un mes, inmediatamente nos daríamos cuenta que tanto te ha influenciado el mundo. ¿Por qué? Porque la manera en la que pasas tu tiempo y gastas tu dinero es lo que determina para quién vives. Es lo que demuestra, aunque con tu boca tú digas otras cosas, cuáles son tus prioridades en la vida real, en el día a día. Pero les voy a hacer la pregunta de otra manera, más sencilla. ¿Saben cuál es? Y desgraciadamente esto se los repetimos con cierta frecuencia porque a eso nos llamó el Señor, hermanos, y porque los amamos. Y la pregunta es, ¿qué tanto te estás llenando de la palabra de Dios? Con eso me contestas qué tanto te está moldeando, influenciando y controlando el mundo. Porque si te llenas poquito, quiere decir que del mundo te llenas mucho. Y viceversa. La semana pasada, Carlos nos exhortaba y nos decía que el equipo pastoral estamos preocupados. ¿Por qué? Porque la semana antepasada faltaron como 250 personas porque se puso un poquito más complicado llegar a la iglesia ese domingo. Pero ¿saben cuál es otra preocupación que tenemos? Y tal vez más profunda. El saber cuántos de ustedes no leen la Biblia como un hábito, como un estilo de vida. Y ese domingo faltaron 250. Si les preguntara ahorita que fueran muy honestos y que levantaran la mano los que no la leyeron todos los días esta semana, yo creo que serían más de 250. ¿Por qué? ¿Que no son suficientes las misericordias de Dios
para guiarnos a sacrificar lo que sea y llenarnos de este precioso libro que cambia nuestras vidas y que renueva nuestra mente y que nos permite resistir las mentiras del mundo y dar fruto para Él. Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Y de hecho, por eso es que Dios en su misericordia también nos está guiando a enfatizar el aspecto de discipulado en nuestras vidas. Y confesamos los pastores con vergüenza, ¿verdad?, que por años lo descuidamos. Pero ya basta, como dice la frase, ya basta. ¿Y saben qué estamos notando? Y pregúntenle a los hermanos que estamos siendo discipulados, cómo la palabra cambia nuestras vidas, transforma nuestros hábitos y nos ayuda a presentar nuestros cuerpos en sacrificio. ¿Por qué? Porque le dedicamos más tiempo de nuestros ojos a Él, más tiempo de nuestras manos a Él, más tiempo de nuestros pies a ir a los asuntos de Él. Y habrá oportunidad para que todos seamos discipulados. Pero no se esperen. ¿Por qué? Porque ustedes tienen el libro ahí en sus casas, lo traen ahorita en sus brazos. ¿Qué tanto lo abren durante la semana? Y compárenlo con lo que abren otras cosas. Por eso no somos transformados, por eso no somos renovados, por eso aún hoy que tuvimos una hora extra de tiempo, llegó tarde la mitad. Que Dios nos ayude a responder a esas misericordias de Dios, como nos dice aquí Pablo, sacrificando lo que sea para llenarnos de Él. Punto número 2. ¿Cuál es la manera de vivir de la comunidad del Evangelio? Primero, dedicando todo nuestro ser a Dios, cuerpo y mente. Número 2, pensando con humildad y cordura acerca de nosotros mismos. ¿Saben cuál es una de las primeras evidencias de que nuestra mente está siendo renovada? Que vamos a tener un concepto de nosotros mismos caracterizado por humildad y cordura. Como nos dice el Señor en Mateo 11:29, no lo vean, donde dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y eso es precisamente lo que Pablo nos manda ahora en los versículos 3 al 5. Léanlo ahí conmigo. Dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Nuestra mente renovada va a permitir que entendamos bíblicamente quiénes somos y nos va a conducir a tener una autoimagen correcta, balanceada, sobria. Y nuestra mente renovada, ¿saben qué va a hacer también? Va a estar siempre alerta, siempre activa, pensando sobre nosotros mismos de acuerdo a la voluntad de Dios. De hecho, vean cuántas veces se menciona el verbo pensar ahí en esos versículos. Digo a cada uno de vosotros que no piense más alto, sino que debe pensar, y luego que piense con buen juicio. Nuestra mente renovada va a estar siempre pensando, pero conforme a la voluntad de Dios. No vamos a caer en pereza mental. No vamos a caer en orgullo, no vamos a caer tampoco en un complejo de inferioridad. ¿Por qué? Porque ¿para quién es esta exhortación? Vean cómo arranca ahí Pablo. ¿Digo a quién? A cada uno de vosotros. Esta exhortación, hermanos, no nada más es para los que tienen una posición alta, o son líderes, o tienen dinero, o tienen poder, o tienen influencia. Porque sí, esos son los que son más tentados a pensar más de sí mismos, ¿verdad? No, pero la exhortación es para cada uno. También es para los que creen que ellos nunca van a ser tentados a pensar de más, pero están pensando de menos.
Y eso también ofende a Dios. ¿Por qué? Porque dice, piensen con cordura, con sano juicio, ni de más ni de menos. Porque los hermanos o hermanas que dicen, es que yo no valgo nada, es que yo no tengo ningún don, es que yo no tengo ni qué presumir. Eso también puede ser falsa humildad. Y además son mentiras, porque no es cierto que no vales nada. Y no es cierto que no tienes ningún don. Eso es falso. La palabra dice que a todos se nos ha dado, y no uno, varios dones. Entonces no digas ya, ni pienses menos de ti de lo que debes pensar. Para ayudarnos a entender por qué debemos pensar así de nosotros mismos, en los versículos 4 y 5, Pablo nos esboza una analogía entre la comunidad de Cristo y el cuerpo humano, que ya la vimos en 1 Corintios también, aunque allá el propósito era un poco diferente. Aquí, fíjense para qué nos la da, para ayudarnos a pensar con humildad y cordura. Dice, así como en un cuerpo tenemos muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Nuestra actitud hacia el resto del cuerpo, hacia todos ustedes, ¿saben cuál debe ser mi actitud? Y la de ustedes hacia mí y hacia todos los demás. Nuestra actitud debe ser la misma que tenemos en cuanto a los miembros de nuestro propio cuerpo físico. ¿Quién de nosotros anda pensando que su mano izquierda, porque él es derecho, no vale nada? No sirve, hay que tratarla mal, hay que golpearla, hay que quemarla, hay que abusarla. ¿Por qué? Pues porque no hace lo mismo que hace la derecha. ¿Quién piensa así? Es absurdo. Si una persona pensara así, estaría loca. ¿O quién anda pensando menos de un miembro aparentemente insignificante, de la nariz o de los oídos? ¿O cuando andamos comparando? No, es que fíjate que en mi vida la nariz es lo mejor. ¿Por qué? Porque te huelo hasta los pies. Y ahorita me acordé hay gente que sí es cierto lo que acabo de decir, que lo mejor de ellos es la nariz. ¿Saben cómo les llaman? De hecho les dicen noses a esos hombres. Son los que Dios les dio un don impresionante para oler perfumes, las fragancias de perfumes. Cuando va uno a Europa en algunos tours, te llevan a fábricas de perfume. Y a una que nos llevaron, en la única vez que he ido a Europa, nos presentaron a un hombre de estos. Si ustedes se ponen aquí 5 o 6 perfumes, ya el séptimo ya ni lo van a distinguir del sexto. Todos en general tendemos a oler máximo unos 4 o 5 y luego ya se nos satura el sentido del olfato. ¿Saben cuántos alcanzan a oler ellos? 300, 400. Pero aún ellos no andan diciendo, mi nariz es lo único que vale y desprecio todo mi cuerpo. ¿Verdad que no? Ni se andan comparando. ¿Por qué? Porque todo su cuerpo es valioso, es útil, es necesario para que tengan salud. Si la nariz les funciona es porque el resto del cuerpo está trabajando bien para que la nariz pueda tener salud. Bueno, ¿por qué? Si aquí dice que somos miembros individualmente los unos de los otros, tú eres miembro mío, yo soy miembro tuyo, ¿por qué a veces me quejo de ti o tú te quejas de mí? Si soy miembro tuyo y tú eres miembro mío. No tiene lógica, no cabe. Pero lo hacemos porque no pensamos con cordura, porque no pensamos con humildad, porque no pensamos de nosotros mismos de acuerdo a lo que Pablo nos está diciendo aquí. Pero como que queda muy claro, dice, así como en el cuerpo, todos tienen una diferente función, pero los apreciamos a todos los miembros. O si uno de los miembros que desprecian les duele, ¿a poco cuando les duele ese no van al doctor? No voy a ir porque ese que me está doliendo lo odio. Nadie obra así. Pero sí obramos así aquí entre nosotros. Cuando un miembro mío le duele algo o falla en algo o me ofende en algo, lo menosprecio, lo critico, lo juzgo, lo rechazo, lo aparto. Es totalmente
incongruente con lo que nos está diciendo aquí Pablo, ¿verdad? Nuestra actitud debe ser con cordura y con humildad, y no andar exaltando a unos miembros y menospreciando a otros, ni comparándonos unos con otros, ni comparando a los demás unos con otros. Todos somos igual de necesarios. ¿Me oyeron, hermanos? Todos. Y además, somos individualmente. El Espíritu Santo es perfecto, ¿verdad? Y por eso inspiró a Pablo a usar esa palabra. Individualmente, cada uno de ustedes es miembro de todos los demás, aunque tenga un día en Cristo, aunque no sepa nada de la Biblia, aunque le haya fallado mucho al Señor esta semana. Si tú eres de Cristo, individualmente tú eres miembro mío y miembro de todos los demás que estamos aquí. Y por eso te debemos amar y servir, como vamos a ver ahora en la siguiente sección. Pero antes les quiero preguntar, ¿cómo piensan sobre ustedes mismos? ¿Qué opinión tienen de ustedes mismos? ¿Tienes la tendencia a compararte con los demás miembros? ¿O de comparar a unos con otros y terminas pensando más de unos o más de otros, o más de ti o menos de ti? Recuerda que por las misericordias de Dios somos miembros de su cuerpo. Y por las misericordias de Dios, llénate de su palabra para que te cambie tu manera de pensar y de tratar y de apreciar y de amar a los demás, como se nos ha enseñado en las últimas semanas. Y por último, la manera de vivir de los que somos la comunidad de Cristo, número 3, es usando todos los dones que Dios nos ha dado a cada uno. Versículos 6 al 8 dice: pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Lo primero que Pablo nos repite es que nuestros dones son diferentes y diversos, aunque todos necesarios, como lo es cada miembro del cuerpo humano. Y luego enfatiza que todos los diferentes dones que tenemos nos han sido dados por la gracia de Dios. No hay lugar para la jactancia. No nos dio Dios ciertos dones por nuestros méritos o por nuestra piedad o por nuestro conocimiento. Esto lo tenemos que reconocer siempre, lo tenemos que recordar, porque tenerlo siempre presente nos va a ayudar a pensar sobre nosotros mismos con cordura y con humildad. Y luego nos exhorta: usa esos dones que Dios te dio. Úsalos. ¿Para qué? Pues para suplir las necesidades de los demás. Y luego menciona 7 dones Pablo ahí. Pues los voy a leer del 6b al 8. Dice: si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da con liberalidad. El que dirige con diligencia. El que muestra misericordia con alegría. Algo importante aquí es que nada más hay un don sobrenatural, el de profecía. Todos los demás son dones muy naturales, cotidianos, para el diario vivir. Todos los demás dones son muy prácticos y útiles para ayudarnos unos a otros a suplir nuestras necesidades. ¿Qué tipo de necesidades? Pues todos necesitamos que alguien nos sirva en ocasiones. Todos necesitamos que alguien nos exhorte, aunque no nos gusta. Todos necesitamos que alguien nos enseñe. Todos necesitamos que alguien nos tenga misericordia de vez en cuando. Todos necesitamos hasta ayuda material en algún momento de nuestras vidas. Y lo que Dios nos está diciendo aquí es que presentar nuestros cuerpos a Dios, como dijo, en sacrificio vivo y santo, dedicándole todo a Él, con una mente renovada por la palabra de Dios. ¿Saben cómo se va a manifestar? Sirviéndonos de esta manera, usando los dones que tenemos de esta forma. Si nos estamos sirviendo, exhortando, enseñando, ayudando, teniéndonos misericordia, dando de lo que Dios nos ha dado, ¿saben qué estamos haciendo? Presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Él.
con una mente renovada. No está tan complicado, hermanos. Y nada más voy a decir ya para terminar 2 cosas de 2 dones. El de la exhortación se refiere a llamar a nuestros hermanos a ser fieles en vivir la verdad del Evangelio, como lo hicimos a través de todo el curso, ¿verdad? De la vida centrada en el Evangelio. Pero el llamarnos unos a otros a vivir de acuerdo a esa verdad se debe usar tanto para alentar a los que andan desanimados como para corregir y reprender a los que andan apartados. El exhortar no nada más es dar ánimo, sí es dar ánimo, pero también es traer corrección cuando sea necesario. Y cuando tengamos misericordia de otros, lo debemos hacer con alegría, dice Pablo aquí. ¿Por qué creen que con alegría? Pues porque sería totalmente incongruente que yo le extienda misericordia a alguien que está en dolor, en sufrimiento, en angustia, y que vaya y lo haga con una cara larga. Vengo porque me dice Romanos 12:8 que lo haga. No. ¿Por qué vamos a ir con alegría? Por las misericordias que Él ya tuvo de mí. Y ahora me da la oportunidad de ir a tener misericordia de alguien más. Y no hay otra manera de hacerlo más que con alegría. Le voy a pedir al equipo de alabanza que pase. Y la aplicación que les voy a dar es muy sencilla, pero va a costar sacrificio. Los exhorto, hermanos, por las misericordias de Dios, a que esta semana y empezando hoy pasen más tiempo en la palabra de Dios y a que lo hagan todos los días, así como sus misericordias son nuevas todos los días. No fallan todos los días, no terminan todos los días. Si lo hacen, van a estar presentando sus cuerpos más tiempo al Señor como sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque sus manos van a estar sosteniendo este libro y sus ojos van a estar concentrados en él y su mente va a estar pensando en sus verdades. Y claro que van a tener que sacrificar algo. Esta semana una persona en Alfa que aquí está presente ahorita, pero voy a compartir esto porque fue algo muy hermoso que nos compartió. Estábamos hablando de algo parecido y escuchen qué hermoso testimonio. Dice: tengo 12 semanas que no veo la tele para nada. ¿Por qué? Porque solo así tengo tiempo de leer la palabra de Dios. Trabaja 12 horas diarias, pero aún así tiene tiempo para llenarse de la palabra de Dios todos los días. ¿Por qué? Por las misericordias de Dios, porque ella las aprecia, las entiende, las agradece y han cambiado su vida. Y las misericordias que ella aprecia y agradece y que han transformado su vida son las mismas que transformaron la tuya. Entonces vamos a sacrificar todos lo que sea para llenarnos de su palabra. Al hacerlo, nuestra mente será renovada y poco a poco nuestras vidas serán transformadas, porque ¿saben qué va a pasar? Que este libro va a cambiar nuestra manera de pensar y automáticamente va a cambiar nuestra manera de vivir. Vamos a orar, vamos a